Salamanca es una ciudad donde el silencio suena más claro que las palabras. Al atardecer, los muros de sus universidades resplandecen con un dorado suave. Las farolas proyectan sombras alargadas y el repicar de las campanas penetra hasta los rincones más profundos del casco antiguo. Allí, donde cada piedra parece haber absorbido siglos de memoria, cuesta creer que algo oscuro pueda comenzar, oculto tras la cortesía refinada y la simetría arquitectónica. Pero incluso en los lugares más serenos, alguna vez surge una disonancia, casi imperceptible, pero fatal. Daniel Molina llegó en primavera, silencioso, sin ruido, sin pasado. A los 19 años, ya sabía manejar impresiones, no con genios ni multitudes, sino con personas individuales, especialmente con mujeres. Su encanto no era invasivo, sino natural, como el calor de una vela. En él se sentía seguridad, pero no arrogancia. Sus ojos decían, «Te veo», y cualquiera que se sintiera invisible, respondía. Consiguió trabajo en el restaurante La Cúpula, un lugar frecuentado por profesores, funcionarios y divorciadas agotadas que buscaban sentirse vivas. Allí no se comía con prisa. Allí se pedía vino caro, se hablaba en voz baja y se esperaba que algo en la vida cambiara durante un postre con cerezas al ron. Daniel encajó en ese ritmo de inmediato. Su andar, su entonación, su mirada, todo se adaptaba a las personas. Sabía cuándo guardar silencio y cuándo pronunciar el nombre de un vino como si ocultara una historia. Rápidamente se convirtió en algo más que un camarero. Se convirtió en parte de la atmósfera, y lo notaban. Sobre todo, aquellas que hacía tiempo no sentían una mirada que no fuera casual. Entre las clientas habituales había tres, distintas, en apariencia inconexas, pero cada una con una grieta interna. Victoria era farmacéutica en el barrio García Barbón, siempre impecable, con abrigos sobrios y joyas de plata delicadas. No llevaba nada de más, ni en la ropa, ni en las emociones, pero sus ojos buscaban caricias que nadie ofrecía. Luisa, una agente inmobiliaria energética, hablaba rápido, tomaba decisiones con firmeza. Todo en su vida estaba bajo control, excepto las noches. Aurelia era profesora de literatura clásica, inteligente, elegante, como si ella misma fuera parte de la biblioteca en la que trabajaba. Pero en su voz había ese tono que tienen quienes hace tiempo dejaron de ser cercanos para alguien. Daniel actuaba con sutileza, no seducía, guiaba, a cada una, en su propia trayectoria. A Victoria le dejaba frases que sonaban como insinuaciones académicas. A Luisa le permitía bromas, le daba la sensación de espontaneidad. A Aurelia le citaba literatura, como si fuera casual. No prometía, pero creaba la sensación de que todo era posible. No ahora, pero quizás algún día. Y ellas volvían, una y otra vez. Por él, por cómo se sentían reflejadas en su mirada. No importaba la diferencia, no las tocaba. Creaba dependencia a la expectativa. Ellas comenzaban a redescubrir el sabor de la vida en su presencia, en sus gestos. Él era un estímulo, una costumbre, un fantasma de esperanza. Pero ningún juego puede durar para siempre. Cuando las líneas se cruzan, siempre llega el ajuste de cuentas. Primero notaron detalles. El postre, solo para ella, apareció en otra mesa. Una frase que parecía íntima, repetida a otra clienta. Detalles, sí, pero los detalles forman el retrato de una mentira. Y un día ocurrió el cruce. Las tres coincidieron en el restaurante casi al mismo tiempo. No en la misma mesa, separadas pero unidas por la mirada. Primero fue confusión, luego iluminación, luego amargura. Cada una comprendió que no era la única, y lo peor, que en ese mismo instante, otra recibía las mismas palabras, la misma mirada, las mismas migajas de emoción que creía exclusivas. Todo fue dicho en silencio. Desde ese día, la ciudad cambió. El aire dejó de ser transparente, y en los ojos ya no había confianza. Daniel lo sintió. Conocía ese frío, ese cambio. Las sonrisas se acortaron, las voces se volvieron secas. Ellas empezaron a mirar, no como mujeres, como jueces. Comprendió. Su juego había sido descubierto. Muchos habrían sentido miedo. Él no.
Él sintió un placer inquietante, porque ahora todo se volvía interesante. Ya no las veía como personas, las veía como una amenaza, inteligente, adulta, silenciosa, y por eso, real. Las que no gritan, no hacen escenas, no escriben mensajes, actúan de otro modo. Más frías, más peligrosas, pueden esperar y golpear con precisión. Calculó quién era más peligrosa. Victoria, analítica, farmacéutica, capaz de falsificar, memorizar, calcular. Luisa, impulsiva, capaz de actuar sin pensar. Aurelia, callada, la más temible. Quienes recitan tragedias antiguas de memoria entienden las consecuencias. No podía huir, no podía desaparecer. Demasiado invertido. Y sobre todo, nadie le arrinconaba. Él era el cazador. Y el cazador no espera el golpe, lo da primero. Desde ese momento, todo cambió. Daniel dejó de construir combinaciones de emociones. Empezó a planear eliminaciones, no necesariamente con sangre. Hay muchas formas de borrar la presencia de alguien, sobre todo si conoces sus debilidades. Cerró su turno, se cambió de ropa, salió a la calle. El aire era espeso como el vino. El crepúsculo se reunía sobre la plaza. Nadie lo seguía, pero él sabía. Ellas ya estaban construyendo algo. Tenía que adelantarse, porque si el juego había comenzado, él no iba a perder. Cuando una persona se da cuenta de que la están observando, deja de ser ella misma. Comienza a repasar cada gesto, cada palabra en su mente, como si se evaluara desde fuera. Daniel no era de los que caían en la paranoia, pero en los últimos días sentía que una sombra se alargaba tras cada uno de sus pasos. No una sombra literal, sino espesa, palpable. No tenía miedo, calculaba. Sabía que después de aquella noche en el restaurante, las mujeres se habían intercambiado miradas en las que ya no quedaba ingenuidad. 3. No eran una multitud, pero tampoco estaban solas. Unidas por una misma herida, podían ser mucho más peligrosas de lo que parecían. No necesitaba oír su conspiración. La veía en sus rostros, en la tensión casi invisible que surgía entre un plato y la cuenta. Daniel comprendía. A partir de ahora todo sería diferente. Y para sobrevivir, había que dejar de actuar. Había que tomar el control. Empezó por la que consideraba más vulnerable. Victoria. No porque fuera débil. Todo lo contrario. Porque era lógica. No perdonaría. Podía reunir pruebas, tender una trampa. La gente que trabaja con fórmulas está acostumbrada a la precisión. Y la precisión es mortal para quien vive del engaño. Victoria trabajaba en una pequeña farmacia en la esquina de la calle Torres Quevedo. El edificio era antiguo, con paredes desconchadas y una campanita que sonaba cada vez que alguien entraba. Allí pasaba sus tardes, cuando le tocaba el turno. A menudo sola. Él lo sabía. Ella misma lo había mencionado. Casi por casualidad, pero lo bastante claro como para que él lo recordara. Abordó la situación como si se tratara de un guión. Sin emociones, solo lógica. Primero, establecer control. Comenzó a ir a la farmacia como cliente. Compraba cosas neutras, vitaminas, pomadas, gotas. Siempre amable, sin flirtear. Eliminó todo lo innecesario. Se volvió común, parte del fondo. Victoria, al principio tensa, comenzó a saludarle de nuevo con una leve sonrisa, como si creyera que él había entendido y se había retirado. Él le dio esa sensación, y eso también formaba parte del plan. Segundo, estudiar el terreno. La farmacia era pequeña, con 2 cámaras de vigilancia, pero una estaba vieja y casi no funcionaba. Observó la disposición de las estanterías, la entrada al área de servicio y el lugar exacto donde ella guardaba los medicamentos que no estaban a la vista. Allí había fármacos potentes, de acceso restringido. No planeaba usar veneno. Sería demasiado simple y demasiado sospechoso. Eligió un alérgeno, un componente muy específico, capaz de provocar una reacción severa solo en cierto porcentaje de personas. Victoria había mencionado su sensibilidad a él de manera casual, en una conversación que parecía olvidada, pero no para él. Adquirió ese compuesto en otra farmacia, usando datos falsos, y lo llevó en el bolsillo, bien sellado. Todo estaba listo. Solo quedaba acceder a su espacio. Esperó hasta la noche. El día había sido largo, la ciudad, fatigada.
Sabía que Victoria trabajaba hasta el cierre. Entró casi a las 8 con aspecto cansado, fingiendo ser un cliente urgente. Dijo que se había caído. Mostró un rasguño en el brazo. Pidió algo desinfectante. Cuando ella fue a buscar el antiséptico, él se quedó junto al mostrador. Discretamente, bajo la manga larga de su chaqueta, pasó la mano por el interior del cristal de la vitrina, dejando cuidadosamente una traza de la sustancia. Bastaba con que ella la tocara, y el resto lo haría su cuerpo. 1 hora después del cierre, comenzó a sentir picazón. Media hora más tarde, debilidad, pero no lo relacionó con un fármaco. Pensó que se había resfriado. Se acostó temprano. No despertó al día siguiente. El informe policial sería breve. Versión preliminar. Shock anafiláctico. Ningún daño externo. Ninguna sustancia extraña en el apartamento. La farmacia cerrada. La campanita en silencio. La ciudad seguía su curso. Y Daniel observaba. No sentía alegría. No tenía emociones para eso. Solo tachó un nombre. 1 de 3. Ese día no fue al restaurante. Se quedó en casa, con las cortinas cerradas, el teléfono apagado. Bebía té, como si tuviera sentido. No revisó las noticias. Solo esperó a que todo se ahogara en el ruido de lo cotidiano. Al tercer día volvió al trabajo. Sin gestos de más, sin sonrisas. Todo volvía a su cauce. Casi. Quedaban 2. Luisa, ruidosa, activa, pero demasiado impulsiva. Podía perder el control. Era fácil provocarla. Aurelia, Number. Ella podía guardar silencio durante semanas y pensar, analizar, evaluar. Ella era la que ahora le provocaba una emoción desconocida. No miedo, pero sí alerta. Porque en su rostro no había pánico. Estaba demasiado tranquila. Pero él no podía detenerse. Ya había empezado y debía terminar. Porque solo así se sobrevive cuando tú eres el objetivo. Terminó su turno y volvió a salir al anochecer. Sobre la plaza resonaba el campanario y los pájaros se dispersaban en todas direcciones. Daniel estaba en una intersección, mirando cómo se encendían las luces en las ventanas. En cada una historia. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero sabía con certeza, la siguiente sería Luisa. Cuando una persona cruza una línea, la primera muerte se convierte en un antes y un después. Después de ella, todo cambia. Y no se trata de moral, sino de percepción de la realidad. Quienes se atreven una vez, comienzan a ver el mundo de otro modo. No como participantes, sino como creadores de guiones. Y si la primera escena ya se ha representado, la segunda es solo cuestión de técnica. Tras la desaparición de Victoria, en la ciudad no cambió nada. Las campanas sonaban como siempre. Los cafés abrían a las 9. Los vendedores colocaban la fruta como si nada. Pero Daniel veía las grietas, invisibles para otros pero claras para él. Miradas, pausas, lo no dicho en una conversación. La gente no sabía pero lo sentía. Siempre es así, cuando desaparece alguien que veías a diario, especialmente sin explicaciones. Pero lo más importante, quedaban 2, y una de ellas ya empezaba a actuar de forma distinta. Luisa, agente inmobiliaria, acostumbrada al movimiento. No sabía estarse quieta, no sabía disimular emociones. Por eso su dolor salía al exterior como acciones. Tras la muerte de Victoria, se volvió demasiado activa. A veces aparecía en el restaurante, como por casualidad. A veces escribía a colegas. Su energía, antes dirigida a las ventas, ahora se sentía como una presión silenciosa. No sabía con certeza qué buscaba, pero sentía que debía descubrir algo. No construía planes, escarbaba en rumores. Y eso era peligroso, porque en ese ritmo era fácil tirar del hilo correcto. Daniel lo entendió. La segunda debía desaparecer rápido. Una muerte ruidosa levantaría sospechas, pero un accidente, especialmente en el contexto del trabajo, parecería natural. En Salamanca había muchos casos así. Edificios antiguos, estructuras débiles, negligencia. Solo había que crear las circunstancias adecuadas. Comenzó a observarla. En su calendario había una cita para mostrar una casa rural en el pueblo de Santa María de Tormes. La casa estaba vacía, en venta. En el anuncio se leía: construcción histórica con jardín y bodega. Sabía que ella iría sola, como hacía antes. Mostraba la propiedad, grababa con el móvil, subía contenido a redes. Nadie iría con ella.
Era una zona considerada segura. Se preparó. Eligió un día soleado para evitar retrasos. La víspera fue él mismo al lugar, haciéndose pasar por un cliente. El dueño, un anciano que vivía en Barcelona, hacía mucho que no revisaba la propiedad. La casa estaba abierta. Dentro, polvo, grietas, una vieja escalera que conducía al segundo piso. Justamente esa parte se convirtió en el centro del plan. Revisó todo. El tercer peldaño desde abajo estaba podrido. Con suficiente presión, podía romperse. Potenció el efecto. Trató la madera con un disolvente que aceleraba la descomposición de las fibras. Por la tarde colocó en la barandilla restos de guantes viejos para que pareciera que el apoyo se había roto. No dejó rastro. Cuando Luisa llegó, él ya estaba cerca, pero no dentro. Observaba desde su coche, aparcado a la sombra de los plátanos. Ella entró con el teléfono en la mano, segura como siempre, grabando tomas y comentando en voz alta. Él sabía que la escalera sería el punto clave. Ella subiría para mostrar la vista desde la ventana. Esperó. Todo estaba calculado. Un paso, otro, el tercero, crujido, grito y silencio. Entró por la puerta trasera como había planeado. Subió con calma. Ella yacía abajo, de lado, con el cuello torcido y los brazos extendidos. El teléfono había salido despedido. No miró mucho tiempo. Le bastó comprobar que no respiraba. Cerró la puerta tras de sí, salió, dobló la esquina y desapareció. Cuando más tarde la policía halló el cuerpo, la versión fue predecible. Casa antigua, mal estado, accidente. Los colegas confirmaron. Solía ir sola, sin avisar a nadie. Todo parecía limpio. En el lugar, solo sus huellas. Cámaras, ninguna. Testigos, cero. La ciudad no notó la muerte. Solo un breve párrafo en el periódico. Pérdida trágica. Mujer activa. Accidente laboral. Y nada más. Pero esta vez fue diferente. Aurelia apareció en el restaurante al día siguiente. Se sentó junto a la ventana. No en su mesa habitual. No pidió nada. Solo observó. Directamente a Daniel. No con hostilidad, pero con insistencia. Él lo entendió. Ella lo sabía. No sospechaba. Sabía. Pero callaba. Y eso era lo peor. No daba pasos. No armaba escándalos. Solo miraba. Y ahora él no sentía control, sino inquietud. Porque con personas como ella, todo ocurre de golpe, en silencio, de forma letal. Sabía. Ya no tenía derecho a cometer errores. Quedaba una. La más peligrosa, la más callada, la más observadora. Y si quería sobrevivir, tendría que hacer algo mayor, más complejo, más convincente. La próxima vez no actuaría como un depredador. Tendría que atraerla, jugar su juego, porque de lo contrario, ella ganaría. A veces, el silencio habla más fuerte que un grito. Cuando en tu vida queda solo un adversario, cada movimiento, cada mirada, cada paso se convierte en una declaración. Ya no quedan casualidades. Todo se transforma en código, en un juego donde las reglas ya no se esconden. Después de la muerte de Luisa, todo pareció detenerse, como si la ciudad por fin respirara, o simplemente cerrara los ojos. Victoria se fue en silencio. Luisa, con una pequeña ola de comentarios. Pero ahora, al quedar solo una, Aurelia, la situación cambió. Demasiado abrupta, demasiado tangible. Ella no hizo nada. Y precisamente, eso fue extraño. No volvió al restaurante. No apareció en la universidad. No respondía en redes. Simplemente desapareció. Y esa desaparición no parecía una huida. Se sentía como el silencio antes de la tormenta. Daniel no sabía qué tramaba, pero lo sentía. Estaba viva y estaba observando. Durante casi una semana no hizo nada. Esperó, estudió, pero todos sus intentos de acercarse a ella, en el café, en la universidad, a través de colegas, fracasaban. No estaba en ningún sitio donde pudiera actuar como antes, como si hubiera trazado una línea, y se hubiera quedado del otro lado, cerrando la puerta tras de sí. Eso lo enfurecía. Estaba acostumbrado a ser el cazador, pero ahora se sentía expuesto. Entonces llegó una carta, manuscrita, sin firma, en el sobre, una invitación, cena, dirección, una casa de campo, en dirección opuesta al lugar donde murió Luisa.
sin explicaciones, solo fecha y hora. Reconoció su caligrafía. Tranquila, firme, sin adornos. Lo estaba desafiando. No de forma directa, pero con suficiente claridad. Lo pensó durante mucho tiempo, pero no tenía opción. Era el final. Quedaba una última jugada. La casa era la misma que ella una vez mencionó como su refugio de verano. Una antigua finca familiar, rodeada de viñedos y arces secos. Él llegó a tiempo. La puerta estaba entornada. Dentro, silencio, penumbra, olor a lavanda y madera vieja. En la mesa, velas, 2 copas, vino. Ella estaba sentada junto a la ventana, no en la oscuridad, en un rayo de sol poniente, no asustada, centrada. Llevaba un sencillo vestido negro, el cabello suelto. Levantó la mirada, y en sus ojos había control, no miedo. Daniel sintió tensión en los dedos. ¿Una trampa o un regalo final? No lo sabía, pero se sentó frente a ella. La cena comenzó en silencio. Comida, simple, vino, ligero, palabras, ninguna, pero en el aire, un duelo de mentes, frío y preciso. Él sabía que ella sabía. Ella sabía que él sabía que ella sabía. Todo flotaba entre ellos como un aire cargado antes de la tormenta. Él esperaba. Ella alzaba la copa, tomaba sorbos. Él observaba. No parecía tensa. Él buscaba el momento, aquel en que podría actuar. ¿Envenenarla? Tarde. ¿Hacerlo allí mismo? Arriesgado. Y sobre todo, ilógico. Ella no lo habría invitado si no estuviera preparada. Sentía que algo no encajaba, pero no sabía qué. De pronto, Aurelia se recostó en la silla. Su rostro se puso pálido, los labios descoloridos. Se llevó la mano al estómago, luego a la frente. Pausa. Lentamente, se inclinó hacia un lado, sin ruido, sin pánico. Simplemente cayó. Daniel se quedó inmóvil. Demasiado rápido, demasiado artificial, pero se veía convincente. No fue hacia ella de inmediato. Se acercó a la copa. Olió. Aroma conocido, pero algo irritaba las fosas nasales. Comprendió. Había veneno, pero no de él. Él no había echado nada. Era su montaje, o un suicidio. Namberella era demasiado meticulosa para algo así. Salió de la casa a medianoche. No llamó a emergencias. No dejó rastros. Todo parecía muerte. Pero dentro no había paz. Demasiado teatral, demasiado limpio y, sobre todo, demasiado silencioso. Al día siguiente se habló de ella. En la universidad, en la prensa, desaparecida. Rumores, envenenamiento. Nadie halló el cuerpo. La casa cerrada. Pistas mínimas. La policía inició una investigación, pero todo lo que pudieron decir fue: había desaparecido, y él sintió que había ganado. Pero no logró respirar con calma. Pasó una semana. Daniel trabajaba como siempre. Caminaba, sonreía, dormía, poco. Recorría la ciudad, sin rumbo. Algo dentro no lo dejaba tranquilo. No era ansiedad, era una espera subconsciente, como si en algún lugar cercano alguien contara lentamente hasta 10, y tú no sabes qué vendrá después. Una noche, al salir del restaurante, vio en la acera un sobre negro, sin nombre, sin dirección. Dentro, una memoria USB. En ella, un vídeo. Una cámara oculta en la esquina de una habitación. Él, en cuadro. Cena. Su rostro. Sus movimientos. Aurelia, enfrente. La copa. Gestos. El momento en que toca la botella. Dice algo. Inaudible pero visible. Ella, también. Luego, el supuesto envenenamiento. Pero en el vídeo, en el momento en que ella cae, abre un ojo y vuelve a cerrarlo. Sonrisa, casi invisible, pero suficiente. Apagó el vídeo. Lentamente, en silencio, se tumbó en la cama. Miró al techo. Había perdido. Hay momentos en los que todo a tu alrededor parece detenerse. La ciudad sigue respirando, pero tú ya no eres parte de esa respiración. La gente camina, los coches hacen ruido, los relojes siguen marcando el tiempo. Pero todo eso pasa de largo. Estás dentro de una cápsula, de vidrio, frágil, y está a punto de romperse. Así se sentía Daniel.
Al principio intentó convencerse de que el vídeo era falso, un montaje, manipulación, pero en el fondo sabía, no era una coincidencia, era una respuesta, calculada, serena, fría, igual de precisa que su propio plan, solo que ahora, él ya no tenía el control. No hizo movimientos bruscos, no huyó, no cambió de nombre. Sabía que moverse rápido atraía atención, por eso siguió viviendo como siempre. Pero con cada día, el espacio a su alrededor se hacía más estrecho. Primero desapareció su colega. Simplemente no volvió al turno. Luego, los vecinos empezaron a hablar. Vimos a la policía cerca de tu casa. Después, una breve nota en el periódico local. La profesora desaparecida vuelve para colaborar con la investigación. Y su nombre, Aurelia Carmona. Entendió. Ella lo había planeado todo. La puesta en escena, el veneno, la grabación, la desaparición, el regreso, todo. Su regreso no fue público, no dio entrevistas, pero la policía ya tenía un informe. En él, grabaciones de cámaras, transcripciones de mensajes, análisis químicos de los restos en la copa, testimonios anónimos de colegas, coincidencias sospechosas en las muertes de 2 mujeres, y en el centro de todo, un nombre constante, Daniel Molina. Vinieron a buscarlo al anochecer, sin sirenas, sin uniforme. 2 hombres, de civil. No opuso resistencia, solo miró por la ventana, donde las farolas se reflejaban en los charcos. La ciudad seguía su curso, y quizás alguien, en el edificio de enfrente, giraba el vino en su copa sin saber que el hombre que cruzaba la calle había matado a 2 mujeres y había intentado matar a una tercera. No le pusieron esposas. Se sentó por sí solo. Durante el trayecto guardó silencio. Miraba sus manos. Ya no temblaban. Solo los dedos se contraían a ratos, como si aún intentaran sujetar algo. El interrogatorio fue largo. Las preguntas, directas, las respuestas, secas. No negó de forma rotunda, pero tampoco confesó. Se escabullía, como siempre había hecho. Pero esta vez no funcionaba. Cuando le mostraron el vídeo, no parpadeó. Cuando leyeron la secuencia de sus movimientos, no se inmutó. Cuando le informaron de que Aurelia había sobrevivido al envenenamiento y había entregado pruebas voluntariamente, apenas inclinó la cabeza. Ni arrepentimiento, ni horror, solo interés. Pidió agua, bebió un sorbo, dejó el vaso, y solo entonces dijo, bien jugado, casi como lo habría hecho yo. Y otra vez, silencio. El juicio fue discreto, sin periodistas, pero los rumores se esparcieron. Decían, era encantador, tan educado, nunca lo habría imaginado. Algunos recordaban su sonrisa, otros, el silencio con el que solía mirar. La fiscalía presentó su versión. Daniel Molina, manipulador, cazador, que construyó 3 relaciones emocionales paralelas con mujeres a las que luego decidió eliminar para ocultar su juego. Asesinatos disfrazados de accidentes. El último intento, el envenenamiento, frustrado gracias a la previsión de la víctima. La defensa intentó hablar de provocación, de coincidencias desafortunadas, de presión psicológica, pero todo estaba demasiado bien construido, demasiado claro, demasiado planeado. El veredicto fue unánime, culpable. La última vez que Aurelia y Daniel cruzaron miradas fue en la sala del juicio. Ella permanecía inmóvil, sin odio, sin orgullo, solo con una emoción, cansancio. Él la miró más de lo que permitían las reglas, y en esa mirada había algo extraño. No era remordimiento, ni desesperación. Era algo parecido al respeto. Después se lo llevaron. Salamanca volvió a su curso. La gente paseaba otra vez por las calles. La universidad resonaba con clases. Los restaurantes se llenaban de voces. Los turistas tomaban fotos. Y solo algunas miradas se detenían a veces frente a la farmacia donde había trabajado Victoria, o ante la puerta del piso donde había vivido Luisa. Y alguien, al pasar frente a una librería, se quedaba mirando la vitrina donde se exhibían libros de literatura clásica firmados por Aurelia, como recordatorio de que el silencio no siempre significa paz, y de que no todas las mujeres en esta historia fueron víctimas.